Celebramos hoy la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este día, la oración, la Eucaristía, nos habla de la unidad. Esa unidad que nos es entregada por Dios, esa unidad que nace de la comunión, esa unidad que también nos muestra el camino hacia esa caridad. En muchos lugares hoy celebramos el Día de la Caridad. Esa caridad que hoy se celebra porque es el día en que aparece la mayor de las caridades, ese amor de Cristo entregado por nosotros. Por eso la celebración de hoy tiene este significado. Es este significado que profundizamos con las oraciones, pero también profundizamos con la lectura. Esta primera lectura del Deuteronomio, donde aparece prefigurado ese alimento que viene del mundo. Ese, el Señor que nos dio de comer en el desierto. ¿En cuántos desiertos de nuestras vidas no ha aparecido ese amor de Dios entregado, ese amor de Dios del que nos alimentamos? Por eso el Salmo, ante esa situación de lo que ocurrió en el desierto, responde: glorifica al Señor Jerusalén. Nosotros glorificamos al Señor también con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que en la segunda lectura de ya San Pablo nos lleva a el pan es uno. Esta lectura que nos va a llevar luego a la oración sobre las ofrendas. El pan es uno. Damos gracias porque Dios nos ha llamado a ser unidad, a estar unidos con Él. Por eso, esa unidad nace de su carne y de su sangre. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida, porque es el pan vivo, el que da la vida eterna. Por eso, al nosotros comulgar de esa unidad, comulgamos también para ser como esas custodias, como luego os diré otra vez, custodias que llevan en el interior lo más importante, que su belleza exterior simplemente es para reflejar la grandiosidad de lo que llevan dentro. Esa belleza que a veces para algunos puede llegar a ser hasta exagerada. Lo único que hace es reflejar la mayor de las bellezas, que es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Ese Cristo que ha venido a amarnos a todos. Oración colecta del Corpus Christi. Esta colecta es peculiar. En la traducción castellana no queda claro del todo, pero se dirige a la segunda persona de la Trinidad, se dirige a Jesucristo. Esta es una de las colectas que más veces podemos haber escuchado a lo largo del año, sobre todo si participamos de la adoración eucarística. Es la primera de las opciones que nos ofrece el ritual del culto a la Eucaristía fuera de la misa, y es verdaderamente preciosa. La primera parte nos deja ese sacramento admirable. Sí, sacramento admirable. Y lo es porque contiene al autor de nuestra salvación, autor de la misma gracia. Es admirable también porque a la Iglesia no le puede faltar la Eucaristía, porque al recibir la comunión, según palabras del cardenal Schuster, tenemos perdón y misericordia. También recuerda el memorial de la pasión, sacrificio incruento, memorial del sacrificio cruento. Tiene que ser perpetua, sacramentalmente, que se perpetúa, sacramentalmente. Y aquí vamos y sentimos el amor que Cristo tiene hacia cada uno de nosotros, el amor que se visualiza en su misterio pascual. La segunda parte de la oración nos deja dos verbos: venerar y experimentar. Donde está el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo, lo veneramos. Y además experimentamos esa gracia de Dios que tenemos que cuidar en nosotros. Viviendo como corresponde a los que nos sabemos amados por Dios. Vivir con devoción, esto que celebramos, es consagrarnos al Señor. Esto es, vivir la devoción, no confundir con las devociones, que son actos de piedad, que nos ayudan a vivir mejor la devoción con mayúsculas. La novena del Corpus nos ayuda a vivir, que es una devoción con minúscula, nos ayuda a vivir mejor una devoción con mayúscula, que es Cristo en la Eucaristía. Oración sobre las ofrendas. Este texto está inspirado en un texto de San Pablo a los Corintios. La Eucaristía es presentada como símbolo de unidad en la fe, en el amor, que nos une a los diversos miembros del cuerpo místico de la Iglesia, en ese cuerpo eucarístico. Pedimos al Señor de manera solemne el don de la paz y la unidad. Muestra la urgencia que tenemos de pedir el paz y unidad. Y lo pedimos al ofrecer el pan y el vino. Pan y vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre.
Aquí tiene especial importancia cuando depositamos la partícula del Cordero de Dios. Cuerpo y sangre son vida eterna. Cuerpo y sangre, su vida. El cuerpo sin la sangre no tiene vida y al revés tampoco. Ese don de la unidad procede de aquello que es la unidad completa, Dios Trino. Pero esa es unidad es algo que tenemos que trabajar, lo tenemos que hacer de la mano de Dios, con su ayuda, donde la paz que vino Dios a traer al mundo nace de nuestro sí, en nuestra buena voluntad para que esto ocurra. Y lo que tenemos que colaborar es todos. Paz y unidad es aquello que nos vuelve a llevar a San Pablo. En la comunión está la paz y la unidad a la que todos estamos llamados. En esta Eucaristía se nos permite utilizar varios prefacios. En Jueves Santo ya explicamos el prefacio 1 de la Eucaristía, así que en esta utilizaremos el 2. El 2 que se llama Los frutos de la Santísima Eucaristía. Siendo una composición nueva, está inspirada en textos antiguos, en el Sacramentario Belonense, en el Gelasiano y en otros libros antiguos. Por tanto, es indicativo, los frutos de la Santísima Eucaristía. Se perpetúa su pasión salvadora. Por eso tenemos que profundizar estas palabras. Las palabras del apóstol San Pablo, el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Y estas palabras de San Pablo nos llevan a ese momento dramático donde nació la Eucaristía. Ahí está escrito el acontecimiento del misterio pascual de Cristo. Lo evoca y lo hace sacramentalmente presente. Este sacrificio de la cruz que se perpetúa por los siglos. Y así lo expresan las palabras en el rito latino. El pueblo responde a la proclamación del misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no solo como don entre muchos, sino como el don por excelencia, porque es don de sí mismo, de su persona, de su humanidad y además de su obra de salvación. Esta no queda en el pasado, está aquí y ahora. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memoria de la muerte y la resurrección de su Señor, se hace presente este acontecimiento de la salvación. Y ahí se realiza nuestra obra de la redención, porque su amor nos congrega a todos. Ahí aparece el amor de Cristo. En la última cena, una comida todos juntos, un contexto de fraternidad humana. Eso significa unión entre personas y acogida recíproca. Y en ese momento Jesús se ofrece como comida, su cuerpo y su sangre como bebida, creando así esa comunión profunda. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No podemos tener una relación más íntima con el Señor, porque al final también lo dice San Pablo. Aunque son muchos, o siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo, todos participamos de él. Ese don de la unidad es recibido con una apertura de corazón, dejándonos reunir en torno a la mesa con él. Por tanto, reunidos, completamos esa comunicación. La Iglesia no se nos presenta solo como una estructura realizada, sino como un acontecimiento que se realiza constantemente. Y lo hace para llevar a cabo la Eucaristía, esa Eucaristía a la que estamos llamados. Este prefacio nos deja el misterio de la Santísima Eucaristía como lugar de creación también de la Iglesia. Oración poscomunión. La Eucaristía prefigura la voz de la eternidad. Estamos aquí porque el fruto de los cristianos de la paz y la unidad es la posesión de Dios en nuestras vidas. Si tenemos a Dios en nuestras vidas, trabajaremos por la paz y la unidad. La fidelidad al mensaje de Dios es señal o anticipo de lo que nos concede en esta vida. Se entrega por entero a quien comulga, nos convierte en sagrarios. Ahora también, el gozo de la vida eterna hace una referencia importante al viático para el cristiano. Esa presencia de Dios hasta el último momento de nuestras vidas, porque también en ese momento nos coge de la mano. En la tradición oriental, la comunión se guarda en un relicario en forma de paloma, en referencia a la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa presencia de Dios con nosotros hasta el final. Por eso,
Debemos mostrar cómo aparece Dios en nuestras vidas y cómo aquellos que hemos recibido la comunión somos como custodias, sí, custodias. Mucho brillo a veces, mucho dorado, mucha piedra que a nuestro alrededor no muestra, o muestra lo más importante, que es lo sencillo, que a la vez es lo divino, aquello que está en el centro, aquello que ordena todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Las piedras, los brillos dorados, nuestros dones, que al final es lo que muestran las piedras y los brillos dorados, sirven para reflejar esa verdadera luz de Cristo en el mundo, que está en el centro de la custodia. De ahí, para poder salir al mundo, siendo reflejos eucarísticos de Cristo, siendo misión de Dios en el mundo. Eso es lo que nos muestra esta última oración.